Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, donde si quiera que me estés escuchando, bienvenidos a mi bonito espacio. Y hoy, ¿de qué vengo a hablar? Esta vez no toca videojuego, esta vez toca hablar de nerdismo puro y no hay nada más nerd que hablar de cómics o cosas relacionadas a cómics. ¿Y quién soy yo para negarme? Pero vamos a hablar de un tema que traigo muchas ganas y vengo con más de la actitud de la normal y hoy vamos a hablar de un superhéroe que me encanta, que es varios de mis superhéroes favoritos y que tiene mucha variedad de diferentes versiones alternas. Pero esta que les vengo a traer, en mi opinión, creo que es la mejor de todas y supera a las de las demás. A las demás versiones del personaje. Y hoy vamos a hablar de Spider-Man, pero no nada más de Spider-Man, sino que su versión nipona. Vamos a hablar de Spider-Man. Ustedes dirán, ¿quién es Spider-Man o el Spider-Man japonés? Mejor dicho. Fue un personaje que representa lo que es el género tokusatsu en Japón, basado en Spider-Man. Producido principalmente por Toei, aquella empresa japonesa, Toei Animation, que lo ubicamos porque tiene los derechos de animación de algunos animes muy importantes como Dragon Ball, Sailor Moon y One Piece, que también en esos años se dedicó, y creo que a la fecha se sigue dedicando, no sé si son ellos, a la creación de los programas que conocemos como Sentai. ¿Y por qué hablar del Spider-Man japonés y no hablar de Cross the Spider-Verse? En primera, porque no he visto Cross the Spider-Verse. Y en segunda, porque pues creo que es un personaje, podría decir, relativamente infravalorado. Creo que parte de su programa japonés salió en el Spider-Verse original, que no recuerdo si salió en 2014 o 2015 ese cómic. Y no sé si en Spider-Verse, digo en Spider-Geddon o en End of Spider-Verse volvió a salir, no tengo ni idea, no he leído esas historias. Pero creo que es importante tomar en cuenta al personaje del hombre araña japonés. Y principalmente se supone que iba a salir en la película de Across the Spider-Verse, pero no terminó saliendo. Que es lo curioso, iba a salir junto con el Cosmic Spider-Man y entre otros, pero no fue así. Tal vez probablemente salga en Beyond the Spider-Man, la tercera parte y segunda parte de esta... Bueno, segunda parte de la historia de Across y tercera entrega de este universo animado de Spider-Man que nos entregó Sony. ¿Y quién fue quien impulsó Spider-Man? ¿Quién fue con todo y le puso en la mesa? Hay que hacer una versión japonesa de Spider-Man. Bueno, nada más que Ginny PLC, que era representativo de Marvel de 1976-85. Él es que describió su manera de llegada del país del sol naciente, que fueron por tres cuestiones. Eh, Trabajo, su esposa y... ¿qué más mencionó? Y no recuerdo bien, pero él explica que su esposa era japonesa y normalmente viajaban para allá. Y en eso, vaya, miraba la popularidad que tenían los personajes del Tokusatsu o del Sentai allá en Japón. Principalmente un pequeño programa underground, ajá, underground acá bien oculto, Kamen Rider. O como ha sido aquí por la versión que Saban hizo y que creo que no sé si estrenó, Masked Rider. Y Ginny Pilsey se había cuenta que Marvel era un territorio muy difícil para Marvel vender sus cómics. Dicen que llevaban lotes, pero regresaban la mitad porque no se vendían. Y Ala lo comprendió es que la diferencia de Japón y de América es que nosotros los cómics los leemos y ellos los miran principalmente. Y se preguntó, ¿por qué no sé que triunfan varios de los personajes de Marvel en el país del sol naciente? Creo que el personaje esencial que serviría para esto era Spider-Man. Él propuso la idea de crear una serie, en este caso,
Jun Pilsi propuso la idea de crear una versión nipona de Spider-Man, como ya lo mencioné, y cerró trato con Toei. Y hacer tratos en la forma de cerrar, perdón, y la forma en la de cerrar tratos ahí en Japón no es la misma que en América. Aquí no es con abogados ejecutivos y poner un papelito y firma. Cuando le platicó esta idea a Marvel, pues Marvel dijo, va, lánzate, encuentra la manera de venderlos. Se reunió con el presidente de Toei. Ay, no me acuerdo. Se llamaba el señor. Y allá para cerrar el trato en Japón es irte a tomar unos traguitos, unas chelas y todo se sella con un apretón de manos. Porque un papel lo puede romper, pero un apretón de manos no. Y ahí empezó todo el barullo de Spider-Man. Y como mencioné, esta versión está inspirada en Kamen Rider de 1971, que es la versión que actualmente creo que es la que recientemente Hideki Anno hizo una película de su Chambers, que ya mencionamos un poco de eso en el capítulo de Shin Godzilla, por si quieren dar una vuelta. Promoción spam descarado. Y que otro spam descarado que cuando se estrene hablaremos de ella. Aunque no hemos hablado del Shin Ultraman. Pero bueno, me estoy yendo. Dejemos el Chambers y enfoquémonos en Spider-Man. Aquí entra un personaje muy importante que es Katsushi Murakami, que es el diseñador de los juguetes. Cuando se tiene esta idea de empezar a hacer la historia de este Spider-Man japonés, y obviamente se iba a tener que localizar. Demasiada localización en Japón. Marvel pidió que el programa no saliera a Japón y se quedara exclusivamente en Japón. Que no saliera. Así que para esto pues se dieron varias libertades. Y como en estos programas Sentais, Tokusatsu se usaban, bueno, aún no se usaban robots gigantes, pero había robots y personajes bailarines. Bueno, bailarines es un decir, me explico, con muchos movimientos. Eh, él diseñó productos de Spider-Man por parte de la empresa Juguete Poppy, que fue quien se encargó de financiar el proyecto. Y se le ocurrieron el diseño del Leopardón, o sea, Marvel Air, el robot gigante que tiene su Spider-Man. Y de su nave, bueno, la nave era Leopardón alias Marveler. Bueno, Marveler alias Leopardón. Y el auto volador y tierra que estaba el GP7. Está curioso, porque dice Katsushi Murakami. Y cuando le pidieron que hiciera el diseño, él dijo, ¿por qué no hacer que su nave espacial fuera inspirada en una esfinge? Y se le ocurrió una modalidad también para que se pueda transformar, por así decirlo, en un robot. Y lo curioso es que también él mencionó, y es curioso, perdón, no sé, perdón. Continuó, él dice que nadie le cuestionó, y él no se cuestionó, si era Spider-Man, el hombre araña, ¿por qué no ser una araña robot y no una esfinge? Es lo curioso. Y en el caso del GP7, mientras estaban así grabando, bueno, en el caso de la preproducción, Indy Pilsi dice que saliendo del trabajo se fueron a tomar algo y que estaban soltando ideas para el automóvil. Y no recuerdo mencionó en qué trabajaba antes. Y una de sus frases era: GP, relájate por favor. Y en eso le dijeron: oye, podemos usar ese nombre, GP, GP. Y él dice que no recuerda, pero alguien mencionó que el 7 es de muy buena suerte en Japón. Y el nombre terminó siendo el GP7. Esta producción fue muy curiosa porque principalmente más que nada fue la localización. Y otra cosa que también debemos tener con demasiado detalle en esto es que Marvel le dijo, si le daban el dinero y si tú sabes que va a funcionar, tenlo. Y aquí ya entran
Y en este caso, es curioso. ¿Por qué? Porque no te imaginas al Hombre Araña en Japón. Tiene varios mangas, de hecho. Y otro punto a tomar en cuenta es esa producción. Algo que está muy marcado principalmente al copyright. Si era el Hombre Araña, tenía que moverse, trepar y usar el mismo traje de Spider-Man. Por lo mismo, por el copyright, vamos a hacer algo con el Hombre Araña, Spider-Man. Tiene que verse y moverse como Spider-Man. Pero aquí empieza la historia. No hay tía May, no hay tío Ben, existe Oscorp, no existe Ben Reilly, que fue un personaje que se creó muchísimo tiempo después, estamos en los 70. No existe J. Jonah Jameson, no existe Oscorp, no existe Norman Osborn, no existe Harry, no existe Otto Octavius, McGargan, no existe nadie. Esta es la historia de Takuya Yamachiro, o Yamachiro, quien es un joven motociclista, quien por razones del destino, que su padre es arqueólogo, y aparte que Takuya empieza a escuchar voces extrañas de un personaje extraño llamado Gamari o Garima, no me acuerdo, creo que era Gamari, que viene del planeta Aragno. Pero eso lo abordaremos más adelante. Básicamente, creo que ya entienden la localización. De hecho, esta serie se quedó en Japón. Y ahora si vemos a los actores, tenemos a Shinji Todo, quien fue quien le dio vida a Spider-Man, y a Takuya Yamachiro. Él menciona que él fue extra en una agencia. Sus trabajos fueron de extras durante 3 años. Y que es curioso, porque Ginny Pilsi todo le dijo, tú no te preocupes, nosotros vamos a arreglarlo de los actores. Y es donde entra Shinji Todo. Como estaba mencionando, él trabajó como actor extra en una agencia durante 3 años. Y lo llamaron y le dieron el guión de Spider-Man. Le dijeron, tú vas a ser Spider-Man, tú vas a ser el protagonista. Y él dice que se emocionó mucho, porque pues dice que eh, era un personaje muy importante y era el protagónico. Y él mismo dice que no sabía quién era Spider-Man, así que recurrió a leer los cómics americanos. Y no solo eso, sino que se reunieron con los de Toei en una oficina y vieron la película de 1977 de Spider-Man, la de televisión. Y ahí dice que quedó impresionado porque ese Spider-Man pues era muy humano, o sea, en una escena podemos ver, dicen que podía ver cómo está el Spider-Man le dio una alergia porque olvidó a tomar su medicamento. Vaya, se identificó mucho y más con el corazón que se hizo esa película. Eh, y aquí entra la otra protagonista de esa historia. Rika Miura, quien fue Hitomi Sakuma, que podría decirse que fue la novia del personaje de Takuya. Ella menciona que en esos años en Japón, pues el personaje de la mujer en esos tenía que ser algo muy dramático. Ella escribe su personaje como miedosa, alegre, algo coqueta, comía mucho y muy hiperactiva. Pero también dice que le pudo agregar más de su persona al personaje, que eso fue lo que me le agradó, que pudo salirse un poco del molde de la estructura que se tenía el personaje femenino en esos años en el género del tokusatsu y el sentai. También era un programa familiar, que era un programa muy familiar y no y a la forma en la que se escribe la historia realmente ellos eran del personaje Takuya y Hitomi eran amantes, pero no había un mensaje sugerente, siempre se veían que ellos salían. De hecho, curiosamente el personaje de Hitomi era fotógrafa, tomaba muchas fotografías, que puede que de una u otra manera el lado fotógrafo de Peter Spider-Man se haya intercolado por ahí.
El personaje de Takuya pues vivía con su hermana y su hermano menor. Y ya platicando una historia del origen. Ahora repasemos la historia y repasemos el origen. La historia de Spider-Man es como Gamari llega al planeta Tierra y en su operación y antes de su lecho de muerte trata de contactar a alguien porque el malvado profesor Monster, acompañado de los Indler o Nidler, creo que se llaman unos tipejos como cuervo, que vendría siendo como el séquito de villanos que siempre tienen los villanos mayores en el Tokusatsu y en el Sentai, y la gran poderosa Amazoness van a invadir la Tierra. El padre de Takuya, un arqueólogo, está en las afueras de Tokio y tiene su primer encuentro con el profesor Monster y los Nidler. En esto Takuya intenta salvar a su papá, aparte porque tenía estos mensajes telepáticos de Gamari. Y entonces trata de defender a su padre, que lastimosamente muere en sus brazos. Y él casi muere, pero cae en una cueva y en esta cueva vemos a Gamari, el planeta Aragno, que sabe que a Takuya le queda y no hace algo, va a morir. Entonces decide ponerle su artefacto del Aragno, no me acuerdo cómo se llama, este artefacto. Pero eso le transmite una transfusión de su sangre, de la esencia del planeta Aragno. Y eso hace que la habilidad de araña se transforma en Spider-Man, jurando la promesa a Gamari de que destruya al ejército de Iron Cross liderado por el profesor Monster. En eso simple te puedo resumir el gran cambio que tenemos con Spider-Man, Peter Parker, con Takuya Yamashiro. Ahora, plasmar a Spider-Man no iba a ser fácil. No, claro que no. Y aquí es donde entra Osamu Kaneda, el coordinador de acrobacias. Él dice que él era muy fan de los cómics americanos de Spider-Man. Cuando se enteró del proyecto, él los usaba como storyboards y la forma de enseñarle al doble qué acrobacias haría. Osamu Kaneda se esforzó en plasmar los movimientos de Spider-Man junto a sus habilidades. El trepar paredes, el balancearse, las acrobacias, el tirar la telaraña. Intuyó que se iba a ocupar un punto de gravedad que le permitiera a la doble, o más bien al atleta, poder pelear. Y aquí es donde entra Hirofumi Koga, que fue el doble que se encargó de las escenas de Spider-Man. El coordinador y el doble sentí aquí, voy a entrar más en lo que sentí el doble. Dice que vaya, sentía mucho miedo en muchas acrobacias. De hecho, antes de empezar con esta información, el mismo señor Koda dice que el mismo señor Koda decía que hacía gimnasia en esos años y que le daba cierta ventaja al momento de hacer las acrobacias. Y como era una serie setentera de Spider-Man, y aparte el mismo Ginny pues, mencionó varias veces que tenían un presupuesto limitado, pues al diseño del mismo coordinador, el señor Kaneda, dice que había barras de las barras donde iba a trepar Spider-Man y hacer varias, bueno, no en todas, varias acrobacias que eran demasiado peligrosas. Las que eran más peligrosas, usando puntos de apoyo, los volteaba para que se viera como si él subiera y bajara. Y aquí va donde digo que el mismo coordinador y el doble sintieron miedo porque las acrobacias eran realmente peligrosas. El mismo señor Koga menciona que hubo una escena donde un perro lo corretea, pastor alemán, y tiene que trepar a un árbol. Y el perro, pues no sabe que los perros brincan muy fuerte y dice que le muerde el trasero y se queda colgando. Y
una de las escenas más impresionantes es la que vemos en la intro, que es la canción que estará aquí sonando de fondo. Y era trepar la gran torre que se encuentra en el centro de Tokio. Trepó 30-40 metros sin soga de seguridad, sin nada, para, para grabar esta acrobacia, y aparte que iba a ir para la intro. Dice que mencionó que sintió mucho miedo, y el mismo Jenny Pels menciona también que lo miraba y decía, por favor no te caigas, por favor no te caigas. Y vaya, la dedicación de esta atleta por lograr las escenas era fabulosa. De hecho, una de las escenas que dice que se lastimó mucho era donde tenía que saltar en un puente colgante y tenía que pasar por un montón de copas de árboles, y dice que se le lastimó su cuerpo un poco por lo mismo. Y se ve el empeño que le tenían a este proyecto. El mismo señor Shinji Todo Takuya mencionó que sus villanos, mencionó que sus 3 villanos favoritos eran los Midler, estas especies de cuervos que hacían un ruido extraño, Amazonés y el profesor Monster eran de lo mejor. Y aquí vuelvo a tocar lo que es la localización. Aquí Ginny Pills y le dijo Marvel que no usaría que Toei sería los villanos muy a base de su cultura, de la cultura que tienen en su cultura, la cultura japonesa. Y es donde tenemos a muchas criaturas impresionantes, de muchos monstruos que creo que los vemos y decimos, tienen toda la esencia de los Power Rangers, de los Sentai. Y es que aquí no existe el Duende Verde, no existe el Doctor Octopus, no existe el Lizard, no existe el Escorpión, no existe el Camaleón, no existe Rhino, no existe Black Cat, Sandman, Hammerhead, Tombstone. No existen nadie, son completamente villanos originales que se crearon para la serie en base a la cultura japonesa. Y un día de estos. Y un día de esos, vaya, no un día de estos, sino todos los días la forma en la que se presentaba el personaje de Spider-Man. Se puede ver como los capítulos preguntan quién es, y él se presenta como el emisario del infierno, Spider-Man. Shinji Todo menciona que era curioso la gran diferencia que había. Dice que era muy atrevido que su personaje de Spider-Man fuera el emisario del infierno. Menciona que que lo ve de cierto punto de vista era tenebroso. Y a la realización de esta serie se dice que trabajaron con un presupuesto muy muy limitado. Y el mismo Samu Kaneda y el director y el productor sabían que tenían que iban a tener que reciclar muchas escenas. Mencionan que también sabían que iban a tener que ingeniárselas, hacer magias con tan poco. Pero por ejemplo, lo vemos poco porque el mismo Ginny Pilsi menciona que para lo que en Estados Unidos sería lo mínimo, allá era un estandarte. Era el estándar de la financiación. Y tenían que grabar 2 capítulos a la semana para ahorrar presupuesto. Es por eso que muchas escenas del programa se usaban juguetes, se usaban trucos de cámara. Muchas veces, pues aparte por la época, eran botargas. Las acrobacias están muy limitadas, algunas y muy sumamente riesgosas, como menciona el señor Koga. Pero aún así se menciona que en el equipo
trabajaban con muy poco, pero lo disfrutaban, se lo tomaban en serio. Lo hacían con muchísimo corazón y es algo importante. También aquí vamos a saltar a otro punto de la historia de Spider-Man, de esta versión de Spider-Man, y es que Marvel le dijo si podían ver lo que estaban realizando y editaron un piloto, fueron a Marvel con los Stan Lee, los ejecutivos, se los mostraron y ahí lo empezaron a ver. Y vaya que vieron un producto muy japonés. Y ese Ginny Pills al terminar el capítulo, nadie hizo ningún ruido, no se escuchó ni un mu. Y que les decía a los ejecutivos, le decían a Jin, oye, has estado mucho tiempo en Japón, ¿eso es en lo que has invertido el dinero? Empezaron a hablar pestes del programa. Él sabía que iba sin ese visto bueno iba a perder su trabajo, todo el tiempo que había invertido en una producción que muchas personas le habían invertido su corazón, y empezaron a aventar pestes del proyecto. Y ahí es cuando pasa algo sumamente importante, y eso importante fue que el mismo Stan Lee se paró de pie y empezó a aplaudir. Jin Please dice que para él fue un alivio. Y fue cuando Stan Lee dijo, esto es muy semejante a los cómics de Spider-Man, es lo más comiquero que he visto, es fantástico, realmente tiene la esencia del personaje. Y es cuando los ejecutivos empezaron a considerar la propuesta, y es cuando le dicen a Ginny, y cito, Jin, esta es una idea grandiosa. Y ahí es cuando empieza el auge del show de Spider-Man. Spider-Man, ¿qué se puede decir? Para empezar, lograron realizar 41 episodios, casi 50 capítulos. A las personas lo amaban. Algo que dice Jin, que mencionó que esto iba a funcionar, dice que funcionó porque iba a funcionar para todos, porque les iba a parecer ridículo a los papás y a los hijos les iba a parecer fabuloso. Y una cosa que se me va nada pasando, y principalmente son las acrobacias del señor Koga, dice que se usan muchos explosivos, principalmente ese tipo de programas. Si vemos los Power Rangers, usan demasiados explosivos. Pero aquí lo importante, lo detallado, lo increíble es que tenía que tener cuidado donde pisaba, porque él podía explotar junto con un explosivo. Pero regresando con el tema de el rating, dicen que el rating era muy bueno. Toda menciona que muchos niños se juntaban alrededor de la camioneta de la producción y les pedían autógrafos. La misma Rika Miura menciona que un niño se le acercó y le menciona que le encantaba su personaje, que su mamá también le amaba a su personaje, que era increíble. Vaya, un proyecto que se hizo con demasiado bajo presupuesto, se ganó el cariño de muchas personas, y es algo muy súper padre. Y mencionan que cuando terminaron de grabar el programa y terminó la realización, la producción, porque fue una producción de un año, fue muy triste para todos. Pero algo que menciona toda Jin es, vuelvo a repetirlo, el corazón con el que se hizo este programa. Principalmente la forma de tener a un héroe, de ver a un héroe. Toda menciona que el personaje de Takuya como Peter Parker, uno vive en Manhattan, otro en Japón, uno pelea contra villanos, super villanos, y otro menciona como una fuerza del espacio exterior que quiere conquistar el mundo, pero no los hacen, podrán ser diferentes, pero los une el ámbito de ser un héroe. Y algo que
que también debo de mencionar y que se menciona y que ellos han mencionado. Y es que ese enfoque que se le dieron a los niños, cómo a él le llenaba el corazón las tramas que involucraban a los niños, ya que era darles un mensaje positivo, enseñarles a ser valientes, a nunca rendirse. Y creo que es lo que más lo que más le gustó del personaje de Takuya Yamashiro, el cual es su Spider-Man. Al terminar la realización del último capítulo del Sentai, él mismo lo menciona y cito, o más bien el mismo Yamashiro dice que recuerda ver la escena del atardecer, pararse en la orilla en una roca y desenmascararse y decir: padre Gamari, el profesor Monster está muerto. Logré detener la invasión del ejército de Iron Cross. El mismo Shinji Todo, menciona que él había perdido a su padre hace mucho antes de conseguir el personaje de Takuya Yamashiro. Y que su Spider-Man, y dice que le hubiera encantado que le hubiera visto ver el éxito que se convirtió en su personaje. Le hubiera encantado eso, porque pues hay una escena que dice que fue muy personal para él, donde le pidieron que improvisara, porque él dice que era lo extraño. Normalmente en las producciones el director y el productor son quienes te dicen qué es lo que vas a hacer y no puedes contradecir nada, no puedes hacer bromas como las producciones americanas, tomarte libertades. Y él le pidieron que improvisara la escena cuando Takuya pierde a su padre. Fue natural porque fueron las palabras que le hubieran gustado a su padre, o le dijo a su padre, no recuerdo bien. Le decía: padre, por favor no te vayas, no me dejes solo. Y por eso para él le hubiera sido significativo que su papá lo hubiera visto como Spider-Man. Y ya, realmente, ya lo demás puede decirse que es historia. Después de su Spider-Man, que estuvo en emisión en un corto tiempo, un año, la industria del Sentai y del Tokusatsu tomaron como base y tomó como base las cosas que había visto en su Spider-Man. O sea, que más la forma acrobática, el humor. Y antes de su Spider-Man no existían los robots gigantes en los Tokusatsu y en los Sentai. Bueno, en este caso en el Sentai. Y dicen que fue un antes y un después ver a estos robots ya en estos programas. Y lo más curioso es que nadie niega que esto fue que tomó como base a los Power. Nadie se atreve a decir que sin duda los Power Rangers no existirían, el Sentai no hubiera seguido, o bueno, no sería lo que es hoy con todas las nuevas cosas que tiene. Perdón, me distraje. Nadie niega que los Power Rangers, después de su Spider-Man, tomaron el estandarte de lo que ahora es. Creo que sin su Spider-Man no tendríamos los Megazord en los Power Rangers. De hecho, curiosamente, el personaje Marveler, la nave, quien se transforma en el fiel compañero de su Spider-Man, Liu, perdón, sirvió como inspiración para que existieran los Transformers. Y que fue que Stan Lee y Jim crearon a una serie de robots gigantes porque les gustó que funcionara en Japón. Unos cómics que se llama Okazuya Warriors, que posiblemente un robot que saldría ahí sería la pieza angular para los Transformers. Y sin duda, pues, me atrevo a decir que Spider-Man es de las mejores series del Sentai, del Tokusatsu que han surgido en la historia. Y creo que han marcado un antes y un después en la industria. Y es una lástima que
este personaje este, no sea tan conocido. Yo lo conocí en el 2016-2017 en un video de curiosidades de Spider-Man. Y me gustó que se le diera importancia, incluso considerar principalmente que apareciera en el Spider-Verse. Y principalmente lo consideraran para la película de Across the Spider-Verse que no salió. Y que saliera y que posiblemente vaya a salir en Beyond the Spider-Verse. Es- Creo que es una de las versiones de Spider-Man más infravaloradas y que más geniales en mi opinión. Mi favorita Spider-Man creo que merece un lugar. Y lo contingente que voy a decir, Spider-Man se emitió de mayo de 1978 a marzo de 1979. Fue hasta el 2009 que Marvel lanzó los 41 episodios en internet. Fue cuando el público americano conoció a Spider-Man. Conoció a este extravagante y genial personaje. Y sin duda me atrevo a decir que es la mejor versión de Spider-Man que ha existido en la historia. Y sin miedo a equivocarse. ¿Y qué más puedo decir? Creo que explegué mucho mi emoción por el personaje de Spider-Man. Me parece una de las mejores cosas que se le han ocurrido a alguien con el personaje de Spider-Man. Y mucha de la información de aquí realmente viene del documental Marvel 616, que lastimosamente ya no está en Disney Plus. Lo pueden encontrar en línea si le saben buscar. Está en una página muy famosa de ver películas de manera con un parche en el ojo. Pero vale totalmente la pena ese documental. Dura 49 minutos y realmente con las entrevistas de los personajes quienes participaron, vaya, no tiene ningún pierde ese documental. Y voy a ver si que cuando suba este capítulo de YouTube puedo dejar un comentario fijado con el documental para que lo puedan ver con un parche en el ojo porque no está de manera legal ya lastimosamente. O al menos a mí en Disney Plus no me parece. Y dejaré unos subtítulos para que puedan ver las entrevistas en japonés porque están subtituladas en el inglés y no al español. Para los que sepan inglés, ahí pueden ver subtítulos en inglés. Los que sepan japonés pueden escuchar el audio en japonés en entrevista, pero si no, te voy a dejar el subtítulo ahí. Y pues eso sería todo. Eh, Creo que la han podido ver que estas semanas puede recurrir más a traer más episodios de una manera más seguida. Y quiero aprovechar estas vacaciones de verano de subir lo más que pueda antes de entrar a clases. Y quiero hablar, pues, quiero hablar de más cosas, porque quiero hacer un episodio especial de antes de ver The Flash, hablando sobre The Flash. Antes de ver The Flash, más bien sería de un poquito la historia de Flash, por si no has ido a ver la película, va a tratar de unas cosas, conocimientos básicos, o si no lees cómics o no ves las series, para que llegues barridos y no te pierdas tanto. Tengo pensado hablar de la película de Clerks, de Kevin Smith, y hablar del Askingverse que creó a base de de las películas que he creado. Y creo que el domingo o lunes voy a subir un especial de The Legend of Zelda y especial de los cazafantasmas. Pienso hablar de películas un poquito más independientes, poquitas cosas más de la cultura geek. Quiero enfocarme un poquito más en este proyecto, que es muy personal y es que aunque no tengo muchos escuchas o suscriptores, me alegra que al menos lo escuchen y lo sigan. Y tengan ese pedacito de lo que a mí me gustaría compartirles del ámbito geek y del cine y de los videojuegos. Se vienen muchas cosas, la verdad. Como dice el meme, se vienen cositas, carita de diablito. Ay, qué mamón me escucha. Y pues eso sería todo por mi parte. Y muchísimas gracias si llegaste al final y por escucharme hablar de Spider-Man japonés, su Spider-Man. Y la verdad sería un apoyo si te suscribes, le das like, si te suscribes más que nada por si te interesan estos temas o que lo compartas con alguien
que le puede interesar. Comenta qué te pareció. eh, y pues nada, sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar este bonito especial dedicado a Spider-Man. Nos vemos hasta el siguiente episodio que no sé cuándo salga, pero allí estaremos. Buenos días, tardes o noches. Bye bye.